Buenos días, Julio. Yo estaba muy atenta a qué iba a pasar antes de la cumbre, porque yo digo, antes de la cumbre se cuecen habas. Y luego ya en la cumbre vemos un poquito la cosecha, como dirían en mi tierra. ¿Por qué? Porque antes de la cumbre hubo Consejo de Ministros, y en ese Consejo de Ministros hubo movimiento de partidas. ¿Qué movimiento de partidas hemos visto así en clave local, en clave española, Julio? Pues sí, es importante mirar un poco, como se decía en la mesa, salir un poco del paripé, ir al contexto y en la línea que hay detrás de estos acuerdos. Yo siempre digo que estos acuerdos y estos contratos de defensa siempre se suelen firmar con agostidad y alevosía. O sea, en agosto, cuando baja el nivel informativo y salen los grandes contratos. Hace 2 semanas, se aprobaron en el Consejo de Ministros unos créditos del Ministerio de Industria a interés cero para futuros contratos del Ministerio de Defensa. Y esta semana pasada se aprobó un acuerdo también de una transferencia de créditos del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Defensa por más de 6.200 millones de euros. 6.200 millones de euros es casi la mitad del presupuesto que está en teoría en vigor, el que se aprobó en 2023 está prorrogando. O sea, es una cantidad bestial. Pero bueno, el objetivo es que se tiene que llegar a gastar lo mismo que se gastó el año pasado, los 34.000 millones de euros, y en ese camino van y se están haciendo. Luego hay detrás una línea, por así decirlo, que se sale un poco de este paripé, de estas declaraciones, y que va en lo que se está produciendo en el cambio de paradigma. Se está produciendo un rearme en el mundo, un rearme en Europa, un rearme en España que está cambiando el paradigma económico. Se está convirtiendo el gasto en armamento teóricamente en un estímulo de la economía. Y a eso vamos. Y eso, cuando vemos ahí ese acuerdo que dice transferencia de créditos de unas secciones al Ministerio de Defensa, es que hay algunas secciones que están perdiendo dinero. Este es un ejercicio de suma cero en el que si gastas más en una cosa, pierdes en otras. Y ya nos podemos imaginar en qué tipo de gasto vamos a perder. En gastos sociales, probablemente en sanidad, en educación, en cuidados. Y esto es porque este debate no está sujeto, no es un debate público, no es un debate transparente. Porque si esto se abriera a la sociedad, probablemente se pondría en discusión por qué se gasta aquí y no se gasta en otras cosas. ¿Por qué no hablamos claramente y democráticamente y con transparencia sobre qué política de exterior queremos, sobre la paz, sobre la seguridad, sobre qué seguridad queremos? Y esto yo creo que es el riesgo que estamos corriendo con estos cantos de sirena, con estas declaraciones que nos llevan a mirar más al dedo que a la luna. Que has dicho que tiene que ver con las transferencias de créditos, y claro, yo quería preguntar, porque vamos a pensar como la gente normal, común y corriente nos está viendo, no tiene por qué saber tantos detalles, ¿no? La gente normal, común y corriente, digo, a mí también me pasa, diría, oye, pero si no hay presupuestos, entiendo que si no hay presupuestos, porque no se han aprobado presupuestos, en realidad no pueden estar moviendo partidas, no puede haber recortes, no hay nada, porque no se ha aprobado nada de esto en el Parlamento, básicamente, no hay presupuestos. Sin embargo, vemos sistemáticamente que sí hay transferencias de unas carteras a la cartera de defensa, además, siempre la cartera de defensa. ¿Cómo se puede llamar a eso? O sea, ¿es perfectamente legal? Por supuesto, porque los presupuestos están prorrogados de momento. Pero claro, ¿cómo llamamos a esto? ¿Lo podremos llamar ya recortes? Es mi duda, porque claro, tienen que salir de otras partidas que estaban destinadas a otros usos, entiendo yo, Julio. Así es. Esto eufemísticamente le llamarán ingeniería financiera, ingeniería presupuestaria, pero al final es recortes de una cosa para pasar a las otras. Ya existía antes de estas grandes cifras gastos que se transferían a defensa para no justificar que el presupuesto de defensa fuera muy alto. Se utilizaba el fondo y se sigue utilizando el fondo de contingencia. El fondo de contingencia, en teoría, es algo para atender a situaciones de contingencia, situaciones de emergencia. Pero ya sistemáticamente todas las misiones que se hacen en el exterior se pagan o se financian con este fondo de contingencia, lo cual es un absurdo, por así he visto, porque si yo sé las fuerzas que tengo en el exterior este año, ya las puedo incluir en el presupuesto inicial y nunca se han incluido. Esto ya es una manera de ingeniería financiera y de aumentar el presupuesto de defensa sin que coste en el presupuesto inicial. Pero es que lo de ahora ya es de escándalo. De un presupuesto inicial del 2023 que teníamos de 12 o 13.000 millones de euros, se pasó el año pasado a 34.000 millones. Pero el problema no, siempre hablamos de esta cifra, es que este año hay que gastar otros 34.000 millones, y el año que viene otros 34.000 millones. Y es tanto que a veces ni la industria es capaz de atender a esta cantidad de dinero. Ha habido debates entre la industria que diciendo, dime qué me puedes entregar
porque tengo tanto dinero que casi no puedo ni darte producto. Tanto es así que cuando se habla tanto de ese 5%, ese 5%, si ese 5% se incrementara hoy, sería imposible de satisfacer porque ni la industria es capaz de producir lo que tanto se está requiriendo. Luego, evidentemente, como decías tú, es ingeniería financiera y al final es recortes en algo para gastar en otra cosa. Que eso tenía que estar sujeto a un debate parlamentario, a un debate público sobre qué seguridad hay. ¿Por qué no se abre ese debate? ¿Por qué todo este gasto por razones de seguridad es siempre opaco? Eso es lo que tendríamos que dar como sociedad. ¿Quién nos quita este debate? ¿Quién nos está restando esta posibilidad de debatir qué es lo que queremos como pueblo soberano? La verdad que es un debate urgente, porque como sabemos, al final es dinero que es importante para todos nosotros y todas nosotras en diferentes materias, también en servicios sociales, en el estado del bienestar en general. Pero claro, decías, necesitamos transparencia y no puedo evitar preguntarte por la noticia de la mañana que tiene que ver precisamente con la falta de transparencia, porque el señor Donald Trump ha dicho en el Air Force One que España se ha redimido. Así, eso ha sido su palabra. España se ha redimido porque se ha comprometido a un pago en el marco de la OTAN. No ha dicho qué pago es, no ha dicho de cuánto es, no ha dicho si tiene que ver con el porcentaje que le exigen a los países que integran la OTAN o no. No ha dicho absolutamente nada, solamente que se ha redimido ofreciendo ese pago. Claro, cuando hablamos de transparencia, Julio, evidentemente aquí no hay transparencia ni hay nada, pero también es verdad que no hay declaraciones de gobierno, ¿eh? Nadie ha salido a contradecir que esto sea verdad, tampoco ha salido a aclarar de qué tipo de pago se habla, solamente sabemos que Donald Trump dice España se ha redimido y por eso podemos seguir conversando. Julio, ¿cómo analizas tú esa, ya no sé si llamarlo opacidad, ya esto parece opacidad a lo Trump, es otro nivel? Es totalmente opacidad y falta de transparencia. Y bueno, no tengo información, pero pueden ser muchas formas. Esos pagos que le ha prometido Sánchez a Trump pueden ser de muchas maneras. Solo con decirte que este último Consejo de Ministros ha habido esa transferencia de 6.200 millones de euros al Ministerio de Defensa que no se mencionó en ningún sitio. En la rueda de prensa se habló del techo de gasto, se habló de que se iba a blindar el estado del bienestar, se habló de una ley sobre el derecho al honor. Se habló de muchas cosas menos de una transferencia de 6.200 millones de euros. Esa transferencia de dinero va a ir, se decía en la referencia al Consejo de Ministros, porque no hay opacidad total. Hay que ir a la referencia al Consejo de Ministros y traducir lo que dicen esos acuerdos. Y hablaba de que se iba para financiar futuros programas de modernización, futuros programas de armamento. Bueno, 6.200 millones, quiero decir que Europa, los países de la OTAN, incrementaron en el periodo de 2021 al 2025 un 143% las importaciones a Estados Unidos y que en la actualidad el 68% de lo que se presupuesta, de lo que se importa, viene de Estados Unidos. ¿No te parece un buen regalo que probablemente de esos 6.200 millones a una cantidad muy importante vayan a ir a empresas estadounidenses? Con que le dé esa información, con que le facilite esa información y le diga, querido Donald, no te preocupes que acabo de aprobar esta cantidad y no ha habido ningún problema, no ha habido ningún debate ni en la prensa ni en el Parlamento y no va a haber ningún problema para que más contratos vayan hacia tus empresas. La verdad que esto de la opacidad, si no fuera además con un tema tan importante, no debería traernos con tanto cuidado, pero es que es verdad que casi no se encuentra en los medios de comunicación esta información que estamos hablando contigo, Julio, y te agradecemos no solamente la claridad para darla, sino que también la hayas hecho pública en tus redes sociales, porque lo cierto es que hablamos de 6.200 millones, es que pareciera, ¿no? 6.200 millones, es un montón de partida presupuestaria. Laura, así es, y no quisiera ser pesimista, pero cuando hay opacidad, cuando hay falta de transparencia, cuando hay mucho dinero, es un foco de corrupción. Luego, probablemente, como decía Echenique hace unas semanas, probablemente en unos años hablemos del caso real, como hablamos del caso mascarillas. Cuando hay opacidad en la gestión, cuando hay opacidad en la contratación, es un foco de corrupción.